productos en familia. Si es Goya, tiene que ser bueno. Claro que Ahora, sí. En Ruta presenta a la consejera de familia, doctora Norma Pantojas, en el segmento Norma, dame un consejo. Aquí estamos para que Norma nos dé un consejo, Lourdes. Ay, Norma, Roberto Norma, dame un Carlos. consejo. El primer consejo. ¿Cuál es? Es el de el sazón Goya. Porque tú sabes que yo soy de las que creo Sí. que el amor entra por la cocina. Yes. Y esa combinación de oréganos y especies Qué rico. y el color, todo eso lo tiene Goya. Aparte de que Goya siempre nos invita a comer juntos en familia. Yo con la Yes. familia no quiero cuenta. Así que si es Goya, tiene que ser bueno. Y hoy vamos a hablar de un tema que algunos dirán, ahora sí es verdad que Norma hay que atarla. ¿En serio? Sí, porque ¿qué es eso de confidencialidad en la familia? Ok. Y es algo que no lo he leído en los libros ni nada por el estilo, pero que siempre lo practiqué en la mía y me dio buenos resultados. Y como en las cartas de Tito dice que las viejas enseñemos a las jóvenes, yo me veo en la responsabilidad de que todos entendamos que formar una familia cuesta esfuerzo, cuesta oración, cuesta pedirle a Dios sabiduría. Y para aquellos que vienen de hogares que son un poquito desquiciados, cuesta buscar otro modelo que seguir. Entonces, ¿qué es eso de confidencialidad en la familia? Quiere decir que cuando tenemos varios hijos, en lugar de decir, ¿sabes qué, Juanita? Juanito me dijo tal cosa y Pancho me dijo tal cosa. Yo siempre cuidé el corazón de mis hijos. Y cuando el varón, yo recuerdo que mi cuarto de Londres quedaba en el segundo piso, así que cuando iban subiendo de la iglesia, el que quería hablar se requedaba en el Londres. Y a ese yo lo escuchaba. Y con ese conversaba. Y a ese yo le daba el consejo que fuera. Pero lo que él y yo hablábamos, las dos nenas no se iban a enterar. Asimismo, las dos nenas, cuando venían de la misma forma, ¿qué fomentó eso? Eso fomentó la confianza. ¿Por qué? Porque ellos saben que no importa lo que ellos me digan, aún ya adultos viejos, eso mamá se lo va a llevar hasta que se muera. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros comenzamos a hablar con las amistades, con otros miembros de la familia, lo que le pasó a este, lo que me dijo aquel, lo que me dijo aquel, nosotros estamos desnudando y le estamos faltando a la discreción, le estamos faltando a esa comunión que hay entre esa persona y nosotros. Y nosotros tenemos que aprender a cuidar eso. Y eso nos gana el respeto de nuestros hijos. Así que no importa lo que nuestros hijos nos vayan a decir, yo escucho y yo puedo argumentar. Cuando yo estoy en una oficina de un médico y escucho a la gente hablando a toda boca, lo que me hizo mi hijo, ¿y cómo está tu hija? Pues aquella salió preñada. Yo caigo de bruces. Y cuando tengo la oportunidad me acerco a la persona y le digo, no debes hablar así de tus hijos. Son nuestros hijos. Y si queremos que aprendan a caminar, tenemos que ayudarlos cubriéndolos. No cubriendo lo malo, sino encubriéndolos fuera, pero adentro, que es donde podemos resolver, es donde tenemos que hablar. Ajá, Este Lourdes. nivel de confidencialidad llega hasta el padre. O sea, lo que mi hijo en intimidad conmigo me dijo, no lo debo decir ni siquiera a papá. ¿Cómo lo...? Fíjate. Porque la otra parte la puedo como que entender y es Sí, entre tú y yo. Yo creo que papá, si papá es discreto, Ok. si papá es discreto, lo podemos conversar con papá. Si sabemos que papá se lo va a decir a media humanidad, óyeme, pues resérvatelo. Ok. Y enséñalo primero a ser discreto. Ya. Y dile el daño que se le hace a un hijo cuando ventilamos las situaciones personales fuera del hogar. Cuando él esté preparado, entonces comenzamos con cosas que no le hagan daño a los demás. ¿Ves? Y entonces cuando veamos que está maduro, podemos ir compartiendo.
pero tenemos que ser muy cuidadosos. Esto no quiere decir que haya secretos familiares. Exacto. ¿Ves? Como que, pues se intriga. No me malentiendan. Estoy hablando, por ejemplo, a veces cuando los muchachos se enamoran, los jóvenes, te dicen, ay mami, fíjate que tú crees. Entonces tú no esperas que termine de hablar cuando ya estás llamando a la otra hermanita o hermanito para contarle lo que te dijo. Yeah. A veces crisis sexuales, cualquier cosa de esas. Ahora, si es algo que afecta a la familia, entonces lo tenemos que hablar entre todos. Un ángulo de lo que tú traes, Norma, es el ángulo de que cuando tú como papá cometes la indiscreción de compartirle a tus demás hijos algo que debió mantenerse confidencial, es que esa información no cae en un vacío. Ese hijo va a asumir una postura con relación a esa información que se compartió y en un momento va a querer ir a hablar con su hermano o con su hermana y probablemente no tenga las herramientas para darle ni el mejor consejo en un momento particular o simplemente procesarlo de la mejor manera porque pudiese hasta empezar a pensar mal de su hermano o de su hermana. Exactamente. Cuando antes de esa información la relación era perfecta entre ellos, pero al compartirle la información, como no tiene la madurez de procesarlo, comienza a pensar diferente. Sí. Y eso es parte de por qué la confidencialidad debe guardarse para temas particulares, para ángulos particulares. Exacto. De lo que está pasando. A menos que no sea algo que se va a saber, por ejemplo, un embarazo. Eso se va a saber. Pero tu hija te lo confiesa o tu hijo te lo confiesa, porque fíjate que a veces en las iglesias hay doble vara. Al hombre no se le ve la barriga, pero la niña sí. Yes. Entonces no podemos ser crueles. Sí. Tenemos que aprender a amar por encima de. Entonces, ¿qué yo hago? Oye, escucho el desgarrador o la desgarradora confesión y luego hablo con mis demás hijos, creándole conciencia. Esta es su hermanita, este es su hermanito. Lo amamos. Todos podemos equivocarnos. Está tan arrepentida. Y los hermanos son para apoyarse y para ayudarse. Entonces criamos una familia que en lugar de arrancarle los pedazos cuando uno se equivoca, es de las familias que haces como Jesús. 7 veces caerá el justo y Dios lo levantará. Así es, así es. Yo creo en la restauración. Y después que haya arrepentimiento, tenemos que ir hasta el final para ayudar a esa persona. Eso es lo que haría Jesús. Así es. Yes. Si tú te identificas con este tema, mamá, papá, o inclusive hijo o hermano, porque te compartieron algo y no lo supiste manejar, o luego que tú tenías una intención como papá o como mamá de compartirle una información a otro de tus hijos y la cosa como que se complicó porque tú no esperabas que tu hijo o que tu hija reaccionara de la manera que reaccionó con respecto al otro y quisieras una palabra de consejo de cómo entonces comienzas a arreglar las cosas, porque muchas veces luego de la indiscreción cometida y la cosa complicarse un poquito más porque el que le dijo a mami o a papi no se habló de la parte de confidencialidad, pero la asumía. Exacto. Sí, la asumía y de repente está con el dolor de que mami, lo que te dije, lo dijiste para adelante. Ay, tal vez no fue una hermana, fue una tía de él. Que le dice, ven acá, fulanito, que fue lo que pasó contigo en tal cosa. Y él queda en shock o ella queda en shock. Pica y se extiende. Y a veces lo que tú estás una compartiendo. abuela que le compartes algo y la abuela no tiene la gracia para hacer acercamiento. Aparte de que el nieto o la nieta se siente, pero es que esto yo lo conversé con mi mamá y tengo a mi abuela y entonces la abuela no lo sabe tampoco tras de que fue una indiscreción, tampoco tiene las herramientas, también cambia la visión, entonces se etiqueta a ese hijo o a esa hija y cuando venimos a ver, los padres mismos desacreditan a sus hijos. No, jamás hagas eso. ¿Necesitas una palabra de consejo? 787-993-9700, 787-993-9700. Norma, dame un consejo. En ruta, buenos días. Buen día. Buenos días. Buenos días. Dios les bendiga. Norma, me gozo con esta parte, ¿verdad? Que yo siempre te escucho, pero acabas de confirmar algo que yo pasé con mi hijo
una crisis de identidad sexual. Y estando en mi casa, pues yo vivía con mi mamá para ese tiempo. Cuando mi esposo y yo supimos la situación, que mi esposo no es el papá de mi hijo, ¿verdad? Pero es como si fuera. Nosotros lo resolvimos nosotros tres. Incluso mi mamá quería saber qué estaba pasando y yo le dije, no, este es asunto, aunque yo viva aquí, pero yo tengo que salvaguardar el ambiente familiar interno, o sea, de mi esposo y de mis hijos, en este caso del mayor. Y gracias a Dios mi hijo, ya verdad, es un hombre hecho y derecho, pero si yo hubiese lastimado la estima de mi hijo en ese momento, no me lo hubiese perdonado. Yo creo que todavía Dios estuviera bregando conmigo en ese sentido. Y cuando te escuché ahorita que dijiste de confidencialidad, yo abrí los ojos cuando iba guiando, porque pensé, wow, espérate, déjame ver, porque el tema como que está bien interesante. Y Dios confirmando, luego de muchos años, que yo no, mi esposo y yo resolvimos las cosas por la palabra y con amor y protegiendo la estima de mi hijo. Ay, qué Así que te bella. bendigo y gracias por el Ay, tema. pues yo te felicito, qué bueno. Debe ser Ay, así. Sí, tenemos que aprender eso. Vamos a Hola, más. buen día. Adelante, buen día. Estamos contigo, buenos días. Buenos Hola, días. buen día, ¿me escuchan? Sí. Estamos contigo. Hello. Debes bajar subir el cristal de tu ladito porque me suena el ruido a que vas conduciendo con el cristal bajito y ese ruido fuerte impide que nos escuches bien probablemente. Parece que está debajo del mar. Sí, hola. Te escuchamos. Te escuchamos. Ahora, es que no sé qué pasa con el Bluetooth. Hola, buenos días. Me gozo escuchar Ay, tenemos Ay, una Dios dificultad, qué mío. y pena. me encanta escuchar. Uy, mira, me choca. Y me encanta escuchar a Norma. Y precisamente, ¿me están escuchando? Sí, mi amor, claro que sí. Tengo ese problemita porque he tenido situaciones con mi hija y no he sabido guardar silencio y comento las cosas, pero lo hago por desahogo. No tengo con quien hablo, o sea, tengo una persona con quien hablo y le digo todo lo de mi vida, o sea, inclusive pues, como es el tema de hoy, las situaciones con mi hija, porque yo me atrevo a decir, y la gente me lo ha dicho, que he sido una madre extraordinaria, muy buena para con mi hija, y no tengo esa misma actitud de mi hija hacia mí, o sea, no es agradecida y las cosas que me hacen duelen. ¿Y cuántos años tiene ella? Ella tiene 25 Ajá. y he cometido, o sea, vengo teniendo situaciones con ella desde los 18 que se fue de la casa. Antes éramos madre e hija ejemplares, amorosas. Bueno, ¿Y no por qué se tenía fue? quejas de mi hija, de verdad que no. Pero a raíz de que se fue de la casa, pues ahí han comenzado las situaciones y me duele porque Mamá, siempre he estado ahí para ella y la llamo y no me contesta. So que si me necesita, pues entonces mamá está ahí, mamá me va a solucionar. Y yo pues siempre estoy ahí porque los hijos, sean buenos o sean malos, son Claro. hijos. Ahora te pregunto, ¿por qué ella se fue de la casa? Ella se fue de la casa porque, pues, como madre yo la quería proteger. Y entonces, los tiempos que yo me crié no fueron los tiempos de ella. Y yo le di un celular. Y entonces, ella ya a partir de los 17, 18 años, así pues, mamá, puedo ir aquí con las compañeras de la escuela, con esto. Y yo, pues claro que sí, mami, yo te llevo. Y yo la llevaba. Lo único que yo le pedía era, mami, cuando yo te llame,
contéstame para yo saber que tú estás bien. Simplemente yo saber que tú estás bien. El yo escucharte ya a mí me da paz, me da tranquilidad. Pues, ¿qué pasa? No me contestaba. Y yo continuaba llamando y ella decía que yo la asfixiaba. Entonces, ella se fue, pues, a tener una relación con el papá de su hijo, que estuvo hasta hace apenas unos meses con él. Y pues ella decía eso, que era que como que yo no la dejaba salir, y yo, pero como que yo no te dejo salir, si tú me dices llévame aquí, llévame allá, yo te llevo, yo te busco, yo te dejo quedarte con tus amistades. Pero mira, discúlpame que te interrumpa, porque como tenemos más gente en línea, lo primero es que se fue con otra persona. Posiblemente ella no tiene ni una buena relación con su papá, o no ha tenido una relación cercana, y muchas veces a esas edades está el buscar ese amor de papá, porque yo soy fiel creyente que aunque esta sociedad desprestigia la figura del hombre, yo respeto la figura del hombre, aunque hay algunos que no la honran, pero la figura de papá para mí es algo precioso en el hogar. Pero como ya esto se ha convertido en algo desechable, pero yo te garantizo que tú ahora, ya ella va a experimentar por sus errores, ya tú no puedes hacer nada, y ella tiene un hijo, y ella es una adulta, no le recrimines más nada, y en lugar de decirle ¿por qué no me llamas?, ¿por qué no viene?, deja que ella tenga sed de ti, ora por ella, bendícela, y a la amiga que tú le confiesas todo, tienes que ver si es una amiga que ha sido discreta, y cuando no tenemos mucha gente con quien hablar, no importa, porque tú te encierras en tu cuarto y tú hablas con Dios, así a viva voz. Señor, yo no tengo a quién decirle esto, pero ¿a quién mejor que a ti? Y ahí te desahogas en voz alta, y tú vas a ver la mano de Dios obrando en tu vida, y tú vas a ver cómo las circunstancias se van a ir transformando. Un beso y un abrazo y ánimo, que ya tú verás que lo vas a lograr. En nombre de Jesús. Vamos Tenemos una tiempo llamadita para más. una llamada más. Buen día. Buen día, bendiciones. Nada, quería comentar que gracias, ¿verdad?, por el tema hoy expuesto. Me impactó porque pues no sabía que la privacidad familiar, cuando tú hablas con tus hijos, pues hay que respetarlo mucho. Yo acostumbro a hablar todo como que en familia, cuando aconsejo a mis hijos, nos sentamos todos a hablar, y no me había percatado que ese detalle de la privacidad familiar pues es importante para los hijos. Lo tomaré en práctica, cada vez que la oigo aprendo más. Gracias. Y cada vez como madre pues quiero crecer más. Me he equivocado muchas veces, muchas cosas son simplezas, pero pues en esas simplezas si no las puedo trabajar, ¿verdad?, pues no puedo trabajar las más delicadas. Pero gracias por ese consejo, y procuraré, ¿verdad?, siempre contando con Dios, mantener esa privacidad familiar con mis hijos. Qué bien. Qué Excelente. bueno, tu qué llamada, bella. claro que Te sí. felicito y te deseo mucho éxito. Y a todos los padres, si hoy dicen, ay, Dios mío, yo le he dicho lo mío casi en el periódico, lo puse en las primeras planas, mira, no te sientas culpable. Cuando lo hiciste, tú no sabías lo que aprendiste hoy. Lo que tienes que comenzar desde ahora en adelante a pedirle sabiduría a Dios y a saber cuándo voy a analizar un tema con mi familia y cuándo lo voy a analizar individualmente. Así que Tienes precisamente este sábado un evento donde Ay, compartes con tu sí. esposo consejos de cómo, ¿verdad?, criar a los hijos. vamos a hablar en Salvemos a la Familia, Salvemos el Corazón Pastoral. Exacto, esa es la experiencia. Esa experiencia. Entonces, por primera vez, Pantojas y yo vamos a estar ¡Qué lindo! juntos, ¿verdad? Así en un evento como este de Salvemos la Familia, hablando de cómo nosotros pudimos criar a nuestros 3 hijos en el Evangelio, cómo están criando a sus hijos en el Evangelio, y cómo todos estamos en la iglesia, todos en la misma Sirviendo al iglesia, Señor. trabajando juntos, sin tener que estarlos llamando, mira, no te he visto, no, porque han desarrollado, como el salmista, gustad y ved cuán bueno es Jehová. Y es este sábado 6 de octubre,
Y pueden llamar al teléfono, Lourdes. Claro Esa que es sí, mi lo tengo por secretaria. aquí, 998-7770. Se llama Salvemos el Corazón Pastoral, la experiencia. El 6 de octubre, la Iglesia Casa del Padre estará también compartiendo otro de nuestros recursos, el doctor Johnny Pinzón. Ay, sí. Y los pastores Luis Él es- y Cintia Roy. Así que Son excelentes. Usted no se puede perder eso. Llame a ese teléfono porque vamos a tener un momento preciosísimo. Ujú. Pues y van a poder ver a mi esposito. claro que sí. Y el Porque 10 de es bueno noviembre tienes escucharlo. otro evento en tu iglesia. El 10 de noviembre tenemos mujeres, actitud de vencedoras. Uy, qué lindo. Vamos a dejar la queja. Yes. Y vamos a ser mujeres emprendedoras. Así que va a estar con nosotros Betina Mercado. Qué bien. Que tiene un testimonio tremendo de cómo ella empezó en su empresa. Va a estar Celi, mi hermana, Ujú. hablando de cómo nosotros establecer nuestro negocio. Y voy a estar yo, Ujú. que ustedes no me conocen, hablando de cuáles son las actitudes de una mujer vencedora. Ahí está. Así que pueden llamar al 780-7042. Eso es el 10 De de noviembre. noviembre. Un beso, un abrazo y cuida a tu familia, que es tu mayor Oye, Norma, tesoro. te invito a quedarte con nosotros, que vamos a trabajar Sí, un tema nos ahora vamos a quedar. tremendo. Nos vamos a quedar. Seguimos con más. Estás en ruta.